Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Les habla Teacher Mari. Este videito es para el nivel de quinto grado, en el cual vamos a hablar del reinado Promai y Comín, reinado de ortografía y nombres. Espero que se encuentren muy bien y vamos a hablar un poquitito de este tema que habíamos empezado ya hace algún tiempo en la exploración, por lo que les voy a pedir que busquen su cuaderno y retomen el listado de Promai y Comín y que analicemos qué cosas tenían en común. Ustedes me habían mencionado que las familias tenían en común que la familia Promay, todas las respuestas que ustedes habían puesto estaban en mayúscula y que todas las respuestas que habían puesto en común estaban en minúscula. Entonces vamos a hablar un poquitito de esto. La familia Promay. Promay. Hace muchos años la familia Promay hizo muchas buenas obras en vida, ayudaba mucho a los demás y se hicieron muy grandes de corazón. Por ello, el rey de la ortografía decidió obsequiarles algo muy preciado, que todas las palabras de su familia se pudieran escribir con mayúscula al inicio de la palabra, siempre y donde quiera que se ubicaran. La familia Promay aceptó el obsequio y decidieron no tener más familia, para que el regalo lo pudieran utilizar unos pocos. Mientras tanto, la familia Comín decidió que entre más familias tuvieran, más acciones buenas podrían realizar y no les interesaban los obsequios del rey, por lo que surgieron algunas familias derivadas de esta. Por ejemplo, los Comín Indi, los Comín Cole, los Comín Concre, los Comín Abs y los Comín Conta, también los Comín No Conta. Al ser una familia tan numerosa, el rey decidió darles también un obsequio. Como saben, la familia Comín deberá siempre escribir sus palabras en minúscula, pero les daré el obsequio de que si se encuentran a la par de un punto o al inicio de un escrito, podrán hacer uso de las mayúsculas en su primer letra. La familia Comín sí crece, a diferencia de la Promay. Todos estaban muy contentos en la familia Comín y la familia Comín se hizo muy grande. El rey citó, y recuerden que las mayúsculas también se tildan si lo requieren, nunca se les olvide. Y bien, como sabemos, con la familia Promay y la familia Comín estamos hablando de los sustantivos. Vamos a recordar un poquito qué son los sustantivos, son los nombres de las cosas, personas, sentimientos y otros. Los Promay son los sustantivos propios y siempre se escriben en mayúscula, siempre. Por eso la palabra Promay, propios en mayúscula. Los Comín son los sustantivos comunes y siempre se escriben en minúscula. Por eso Comín, co de común y min de minúscula. Recuerden que sí se pueden escribir en mayúscula, como dijo el rey, solo si están a la par de un punto o si están al inicio de una oración o al inicio de un párrafo. En la imagen pueden observar un sustantivo común y un sustantivo propio. El niño es un sustantivo común y el nombre Pedro sería el sustantivo propio. Aquí vamos a ver una imagen del reinado Promay y Comín. Dice ahí en el reino sustantivo viene Promay, sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula, son nombres de personas, animales o lugares que se escriben en mayúscula y vemos que la familia Promay no se divide. Luego la familia Comín dicen que son sustantivos comunes, siempre se escriben en minúscula, se escriben en mayúscula solo si están al inicio de una oración o después de un punto, se dividen en individuales o colectivos, contables o no contables, concretos y abstractos. Entonces, por eso en el cuento de las familias decía que Comín había tenido varias familias. ¿Se acuerdan que decía Comín Indi, Comín Cole? Esos eran los comunes individuales y los comunes colectivos. Luego estaban los Comín Conta y los Comín No Conta, que eran los sustantivos comunes contables y los no contables. Y estaban los Comín Concre y los Comín Abs, que son los concretos y los abstractos. En el cuadrito rojo pueden observar que los sustantivos propios no se dividen, ¿verdad?, en otras familias, no tienen más familias. En cambio, los comunes sí. Aquí lo pueden ver en la imagen del reino del sustantivo.
Una palabra que es sustantivo entonces puede ser propia o común. Si es propia, sería solamente propia. Si es común, se puede dividir en concreta o abstracta, individual o colectiva, contable o no contable. Y ustedes se dirán, pero ¿cómo sé qué es cada uno de ellos? Ya lo vamos a ver. Vamos a ver estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos Paola. Paola es un sustantivo propio porque es el nombre de una persona. Entonces ya no se divide más, no tiene más divisiones porque no hay más familias en la familia de los propios, que serían los promai, ¿verdad? Y por eso Paola está en mayúscula, porque es un nombre propio. Ahora, foca. Foca es un sustantivo común. Entonces, como es común, sí lo puedo dividir más. Entonces, ahora me pregunto, ¿es concreto? Sí, es concreto. Entonces, foca sería común, concreto, individual y contable. En el caso de pinar es un sustantivo común, concreto y colectivo. ¿Por qué? Porque un pinar es un conjunto de pinos. Luego vamos a explicar bien de qué se tratan los sustantivos colectivos. La paz es un sustantivo común, abstracto, individual y no contable. Entonces siempre vamos a hacerlo en este orden que está acá. Siempre nos preguntamos primero si es propio o común. Si es propio, ya no tiene más divisiones. Si es común, nos hacemos la segunda pregunta. ¿Es concreto o es abstracto? Después de esa nos preguntamos si es individual o colectivo. Y por último nos preguntamos si es contable o no contable. Siempre con este orden, para que sea más ordenado. Acá pueden encontrar una imagen donde se explican los tipos de sustantivos. Los comunes y los propios ya los explicamos, entonces vamos a irnos a individuales. Individuales es cuando se nombra un solo elemento, algo que esté en singular. Por ejemplo, una abeja, una computadora, una silla, un perro, ¿verdad? Individual, algo que está en singular, es una sola cosa. Los colectivos son varios elementos, pero eso sí, ojo, no tiene que estar en plural la palabra, sino tiene que estar una palabra en singular que contiene varios elementos. Por ejemplo, un enjambre, que es un conjunto de abejas, o por ejemplo una piara, que es un conjunto de cerdos, o como vimos ahora un pinar, que es un conjunto de pinos. ¿Ok? En los contables es todo aquello que podemos contar, ¿verdad? No sé, por ejemplo, un televisor, 2 televisores, 3 televisores, todo lo que pueda contar es contable. Todo lo que yo no pueda contar es incontable. Por ejemplo, el azúcar. Yo no puedo contar el azúcar, yo no puedo decir un azúcar, 2 azúcar, 3 azúcar. Podría contar las bolsas de azúcar, pero las bolsas de azúcar serían contables. Sin embargo, el azúcar como tal es incontable, igual que los sentimientos. Yo no puedo decir un amor, 2 amor, 3 amor, ¿verdad? Esos serían incontables. En el caso de si son concretos o abstractos, los concretos son los nombres de aquellas cosas que uno puede percibir por los sentidos. Por ejemplo, lo que puedas ver, lo que puedas oler, lo que puedas sentir. Por ejemplo, un carro es concreto porque lo podemos ver y lo podemos tocar. Abstracto es aquello lo cual tiene un nombre, ¿verdad? Pero no lo puedo percibir por los sentidos. Por ejemplo, las ideas, los sentimientos, por ejemplo, la paz, la felicidad, el amor, es abstracto, no lo puedo percibir por los sentidos. Luego se dio otro anuncio del rey de la ortografía. Los sustantivos pueden ir acompañados de un artículo. El rey ha dispuesto que los artículos son de fiel compañía para los sustantivos comunes, así que cualquier sustantivo de la familia común podrá pedir la compañía de un artículo, cualquiera que sea. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles eran los artículos? Ya lo vamos a ver. Los artículos los vamos a dividir en dos, los definidos y los indefinidos. También se le pueden llamar determinados e indeterminados. Nosotros lo vamos a llamar con el nombre de definidos e indefinidos. Los definidos son los que usan L. Por ejemplo, el, la, los y las, ¿verdad? Usan una L, son los definidos. Los indefinidos usan una L. Por ejemplo, un, una, unos y unas. Y vemos que existen artículos en masculino y en femenino. En el folleto de trabajo van a encontrar también un artículo que se llama lo, que es un artículo que van a ver más desarrollado en 6º grado,
pero que de una vez se los colocamos en el folleto de quinto para que ustedes lo conozcan. Entonces, por si lo ven por ahí en el folleto de trabajo, ese también existe. Por último, vamos a hablar de un temita que tiene que ver también con ortografía y que es un tema que vamos a empezar a estudiar y que vamos a ir trabajando poco a poco durante el año, que es la tilde diacrítica. La tilde diacrítica, aunque el nombre suena así como, ¿qué es eso?, ¿verdad? Es algo muy fácil. Es la tilde que permite tildar a los monosílabos cuando hay que tildarlos y permiten diferenciar un monosílabo tildado de uno sin tildar. Por ejemplo, en la imagen que tienen ahí en la pantalla, viene tú tildado y tú sin tildar, ¿verdad? De tildado y de sin tildar, y así con cada uno de ellos. Por ejemplo, con el tú tildado, podemos decir, tú llegaste temprano, cuando se habla de un nombre de una persona. Pero si estamos hablando de algo que es tuyo, por ejemplo, esta es tu cartuchera, ahí no se tilda. Ya luego vamos a ir haciendo más prácticas sobre este tema. Por ahora la idea es como darles una idea general de qué se trata. Por ejemplo, la palabra de tildada es del verbo dar. Por ejemplo, de café a las señoras, ¿verdad? Cuando se trata de darle algo a alguien. Y es una preposición cuando yo digo, por ejemplo, esto es de Sofía, ¿verdad? Ahí no se tilda, solo si es del verbo dar. Por ejemplo, la palabra él se usa tildada cuando estamos refiriéndonos a una persona, cuando por ejemplo es un pronombre personal, como que yo diga, él llegó a las 7 de la mañana. Estamos hablando de una persona. Y sería un artículo cuando no lo tildamos. ¿Cómo sabemos cuándo? Cuando está acompañando a un sustantivo. Por ejemplo, el televisor, el electricista, ¿verdad? Cuando es un artículo, acompaña al sustantivo. El té tildado es un sustantivo, es el té que tomamos generalmente en una tacita. Y el té sin tildar es cuando queremos decirle algo a alguien, digamos, igual como tipo pronombre, decimos te quería decir, ahí no se tilda, ¿verdad? Mi tildado es cuando estamos hablando de un pronombre personal. Y mi sin tildar cuando es un pronombre posesivo. Sin tildar, por ejemplo, esto es mi casa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de algo que es de nosotros, algo que poseemos. Y en el caso del pronombre, por ejemplo, esto es para mí, cuando estás hablando de vos mismo. En esta diapositiva ustedes pueden encontrar algunos ejemplos con tilde y sin tilde. Por ahí van a tener un tiempito para leerlas, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera, él pone la mesa, estamos hablando de alguien. Va tildado. Ahora, sin tilde, el horno está apagado. ¿Por qué? Porque él es un artículo que está acompañando al sustantivo horno, ¿verdad? Que horno es un sustantivo común y por eso podía tener derecho a utilizar un artículo. Ahí pueden ver y leer un poquitito de las oraciones que están por acá. Voy a darles un chancecito para que ustedes puedan leerlas. En el caso de la última partícula, que no estaba explicada en la diapositiva anterior, donde está más tildado y más sin tildar. Por ejemplo, el más tildado se usa cuando estoy hablando de cantidad. Por ejemplo, ahí dice, ¿tienes más regalos? O por ejemplo, cuando decimos, ¿me regalas más? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de cantidad, se tilda. Cuando la palabra más se usa como sinónimo de pero, es cuando no se tilda. Es una conjunción. Entonces, por ejemplo, ahí viene, te escucho, coma, más no lo entiendo. Yo podría cambiar ese más por la partícula pero y estarían haciendo como una misma función dentro de la oración. Entonces tildamos el más que es de cantidad y no lo tildamos cuando es, por ejemplo, un sinónimo de pero. Y eso sería la presentación del día de hoy sobre la familia Promai, la familia Comín, todo lo que son los sustantivos propios, comunes, toda la clasificación de los sustantivos comunes. Y también hablando un poquitito de los artículos definidos e indefinidos y iniciando un poquitito con lo que es la tilde diacrítica. Estos temas son temitas que ustedes vienen viendo también desde el año pasado, en cuarto grado. La tilde diacrítica, sí, ya como nombre es algo nuevito de quinto que vamos a ir ampliando conforme pasa el tiempo. Les agradezco mucho la atención, chicos, chicas, cuídense mucho, espero que se encuentren muy bien y recuerden responder la pregunta del foro,
que van a encontrar en el aula virtual donde estamos el día de hoy. Buscan el aula virtual de clases en línea, buscan la fecha de hoy y ahí están los foros. Por favor, ingresen al foro de su sección, ¿verdad? Por ejemplo, si son del quinto A, accesan al foro del quinto A, y si son del B, del quinto B, y leen las dos preguntas. Las preguntas son: ¿qué te quedó claro de esta presentación y qué te generó duda? Entonces los leo, ahí conversamos. Solo tienen que hacer su aporte, pero si le quieren contestar a alguien más, no hay ningún problema. Recuerden que un foro es para comunicarnos, y ahora que no nos vemos, pues podemos utilizarlo también para saludarnos y estar en contacto. Y recuerden responder ambas preguntas en un mismo comentario. Un abrazote gigante, espero verlos pronto. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Un abrazo, chaito.